Estás escuchando radioadiccioncristiana.com.mx. Una adicción que te hace bien. Teléfono de contacto 1937-4823 y 1522-3508. Lada 0181. WhatsApp 811-555-9932. Facebook oficial / Radioadicción Cristiana. Correo electrónico evahildo@radioadiccioncristiana.com.mx. Consulta nuestra programación y sigue escuchando radioadiccioncristiana.com.mx. Transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Buenos días tengan todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos da de compartir la palabra del Señor nuevamente con cada uno de ustedes a través de este programa radial. Esta mañana, con la bendición del Señor, me propongo ministrar la palabra de Dios en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, en los primeros 11 versículos, bajo el tema La búsqueda y adoración del Rey. Como ustedes pueden ver, esta serie de mensajes están enfocados hacia el Rey Jesús. Todo el Evangelio de Mateo, si es la voluntad del Señor, estaré predicando de una manera planeada, capítulo por capítulo, para extraer todas las verdades concernientes a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero compartir la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 2 de Mateo, donde encontramos la visita de los magos a nuestro Señor Jesucristo cuando nació en Belén de Judea. Y dice la palabra de Dios así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Que el Señor reciba la honra y la gloria y la alabanza por siempre. Hermosa lectura que nos habla acerca de la visita de los magos al pequeño niño que había nacido en Belén de Judea. Vamos a hacer una oración para pedir la unción del Espíritu Santo, la gracia de Dios, para que esta palabra pueda bendecir nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el gozo que nos das de leer tu santa palabra. Muchas gracias, Señor, por el privilegio
de oír tu palabra. Tú dices, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Te ruego la unción de tu Santo Espíritu sobre mi vida. Te ruego que unjas los oídos de todos aquellos que a través de la radio están escuchando esta palabra. Permite que tu Santo Espíritu la lleve a lo más profundo del corazón de cada radioescucha, Señor, que pueda realmente hacer el efecto en nuestros corazones que tú quieres. Padre, te ruego la salvación y la bendición para cada uno de los que escuchan esta palabra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La búsqueda y adoración del Rey de Reyes y Señor de Señores. La mejor búsqueda que podemos realizar en la vida es la búsqueda del Rey Jesús. Jesús dijo en una ocasión, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente, dijo, el reino de Dios y su justicia. Es precisamente el propósito de este mensaje, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. A través de las Escrituras encontramos este hermoso relato de la visita de los magos a Belén después del nacimiento de Jesús. Dice la Escritura así en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Jesús nació en el lugar preciso y en el tiempo adecuado. Dice la palabra del Señor que Él nació en Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta. En el libro de Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, dice la Escritura, pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales. 700 años aproximadamente antes de que naciera Jesús, el profeta Miqueas ya había anunciado que el Hijo de Dios nacería en una pequeña ciudad de Judea llamada Belén. Y la palabra de Dios aquí nos dice precisamente que en ese tiempo del rey Herodes, Jesús nació en Belén de Judea. Nació en el tiempo adecuado, en los días del rey Herodes. Herodes era el rey de Judea, y de esa manera Dios estaba cumpliendo en el tiempo adecuado el nacimiento de su Hijo Jesucristo. En el capítulo 4 de Gálatas y versículo 4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Él nació en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso, en el tiempo que se coordinaban todas las circunstancias para el precioso nacimiento de Jesús. Así como los magos en esta ocasión, toda persona debe buscar a Jesús y adorarlo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A través de esta historia bíblica vamos a encontrar principios hermosos que nos enseñan cuál debe ser nuestra actitud para con Jesús, el Hijo de Dios. En primer lugar, así como los magos del Oriente, nosotros también debemos esforzarnos en la búsqueda del Rey. Ellos le buscaron hasta encontrarle. Nosotros debemos esforzarnos en la búsqueda hasta encontrar a Jesús. Como los magos del Oriente, debemos buscar al Rey Jesús, aunque eso signifique incomodidad para otros. Aquí vamos a encontrar que el rey Herodes se incomodó y la ciudad se incomodó, pero ¿qué importa cuando uno busca a Jesús? No importa quién se incomode, lo importante es encontrar al Señor Jesucristo.
como los magos del Oriente, debemos seguir las indicaciones divinas en la búsqueda del Rey. Dios tenía preparada una estrella en aquella ocasión. Hoy tiene preparada su palabra y el Espíritu Santo para guiarnos a encontrar a Jesús. Y finalmente veremos que así como los magos del Oriente, debemos también nosotros encontrar al Rey y adorarlo como lo hicieron aquellos magos en aquella ocasión. Bendito el nombre de Jesús. Consideremos en primer lugar, como los magos del Oriente, debemos esforzarnos en la búsqueda del Rey Jesús. Dice la palabra de Dios, vinieron del Oriente, probablemente de Persia o de Irán. Su viaje duró varios meses, no lo especifica la Biblia, pero probablemente 2 o 3 meses o más. Hicieron un viaje a través de las montañas, a través de aquellas grandes distancias de los desiertos, porque ellos venían con un propósito de encontrarse con el Rey. Los magos no eran el tipo de magos que conocemos hoy en día, más bien eran científicos de aquella época. Se especializaban en la astrología, en la medicina y en las ciencias naturales de su tiempo. Eran personas que estudiaban los astros, que estudiaban la medicina y que estaban al tiempo preparados en una forma científica. La visita de los magos es una historia bíblica que se encuentra solamente en Mateo y que nos ilustra el amor de Dios hacia el mundo gentil. Ellos no eran judíos, ellos pertenecían a otra nación, probablemente a Persia o a Irán, pero ellos no eran judíos. Sin embargo, el que estos hombres, no siendo judíos, vinieran a tener un encuentro con Jesús, nos habla del propósito eterno de Dios para los que no somos judíos. Dios nos tenía en sus propósitos eternos para que también nosotros tuviéramos un encuentro con el Hijo de Dios. La visita de los magos no se dio en el pesebre, sino que se dio en una casa en Belén, probablemente entre 1 o 2 años después del nacimiento del Rey Jesús. Cuando recordamos el nacimiento de Jesús, normalmente se habla de los pastores y se habla también de los magos que vinieron del Oriente y los vemos simultáneamente adorando a Jesús. Pero los magos realmente fueron a buscar a Jesús entre 1 y 2 años después de su nacimiento. Dice la palabra que vinieron a Jerusalén. Eso es muy importante. Jerusalén era la ciudad del gran rey, era la ciudad de David, era la ciudad capital, representaba al reino de Israel. El propósito de Dios al traer a los magos a Jerusalén por medio de una estrella era que Dios quería que ellos le dieran un mensaje a los judíos acerca del nacimiento del Salvador. Los judíos tenían profecías, ellos tenían la revelación, ellos sabían el día, ellos sabían la hora en que iban a ser el Salvador, pero no estaban preparados. Por eso Dios los provocó a celos por medio de unos extranjeros para que reconocieran el nacimiento de Cristo Jesús el Salvador. Su pregunta y lo que revela, en primer lugar, dijeron los magos, ¿dónde está el Rey de los judíos? O sea, el Mesías prometido, el ungido. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. 3 cosas importantes están manifestando a través de estas preguntas. En primer lugar, ¿dónde está el Rey de los judíos? Revela que sabían que el Rey de los judíos había nacido, pero no sabían dónde. La estrella los había guiado hasta Jerusalén porque el propósito de Dios
era que Jerusalén recibiera el mensaje por medio de estos extranjeros, que el rey y toda la ciudad recibieran el mensaje del nacimiento del rey. Los magos habían recibido una revelación de Dios para ir a encontrar al Rey Jesús. Eso hace Dios con aquellos que le aman. Eso hace Dios con aquellos que le buscan. Sin duda estos hombres, en el afán de buscar en el espacio el conocimiento, encontraron a Dios e encontraron la revelación de Dios. Sin duda que nuestro Padre Celestial se reveló a ellos y les dio la orden de ir a Jerusalén siguiendo la estrella. En segundo lugar, su estrella hemos visto en el oriente. La estrella los estaba guiando hasta Jerusalén. Dice que los había guiado y llegó a Jerusalén, porque Dios tenía propósitos con esta ciudad, así como Él tiene propósitos con nosotros y quiere que tengamos un encuentro con Él. Por eso Dios los guió a Jerusalén para que llevaran un mensaje de salvación a los judíos. En tercer lugar, ellos dijeron, venimos a adorarlo. El propósito de los magos no era solamente encontrarse con aquel niño, no es solamente conocerlo, pero era adorarlo. Y adorar es un acto que solo le corresponde a Dios. El propósito de su viaje era adorar a aquel niño y futuro rey de los judíos, o sea, el Mesías, que no era otra cosa que Dios mismo viniendo en forma humana a este mundo. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios, porque así como estos magos se esforzaron, caminaron, se enfrentaron a muchos problemas en el camino, sin duda, pero ellos llevaban un propósito de encontrarse con el Salvador, con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. En segundo lugar, así como los magos del Oriente, nosotros también debemos buscar al Rey Jesús, aunque eso incomode a otras personas. Dice aquí la palabra del Señor de esta manera, en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estas palabras son muy significativas. La visita de los magos y el mensaje que traían turbó al rey Herodes y a toda la ciudad de Jerusalén. Se turbó el rey y toda Jerusalén con él. La palabra turbar es una palabra muy significativa aquí. Significa alterar el estado o curso normal de una cosa. Significa alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. También turbar significa interrumpir la quietud con violencia. Exactamente esto fue lo que sucedió con el rey Herodes. Se alteró su estado normal, él estaba tranquilo, pero cuando le llegó la noticia, ¿dónde está el rey que ha nacido? Él se alteró en su ánimo, se confundió, se aturdió, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Su quietud había sido interrumpida con violencia. Es lo que hace Dios cuando trae el mensaje de la salvación a nuestras vidas. Nos turba porque estamos ocupados en las cosas del mundo. Cuando llega el mensaje de Dios nos estremece. Pero gloria a Dios, porque si el rey en ese momento, él hubiera abierto su corazón para recibir a Cristo, para buscar a Cristo, para adorar a Cristo, él se hubiera salvado. Tuvo la oportunidad, pero la perdió porque cerró su corazón. Y en segundo lugar dice la palabra también,
en el versículo 3 que incomodó a Jerusalén aquella noticia. La ciudad de Jerusalén, al saber del nacimiento del Rey Jesús, debió haber corrido a Belén para adorar al niño Jesús, pero no lo hizo. Se turbó, también fue conmocionada, porque no abrió su corazón hacia el Salvador, hacia el Señor Jesucristo. La palabra Belén significa casa de pan. Este es el mensaje precisamente que Dios está trayendo al mundo. Jesús es ese pan de vida que descendió del cielo. Jesús es ese pan que viene a saciar el hambre de todo ser humano que viene a este mundo. Y así como en Belén nació el Salvador y trajo alimento a aquella ciudad, a aquella provincia, Jesús es el pan de vida que ha venido del cielo para saciar nuestra hambre espiritual y para traernos la vida eterna. Los judíos no fueron a adorar al Rey Jesús porque no estaban preparados espiritualmente. Ellos conocían las Escrituras, pero su corazón estaba adormecido. No fueron a adorar al Rey Jesús porque no aceptaron al Rey nacido en un hogar humilde. No podían entender cómo es que Jesús había nacido en un pesebre. No podían aceptar Jesús de origen humilde. No lo fueron a adorar porque no quisieron tener un encuentro con el Salvador. Y así como ellos, nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Dios viene a nuestro corazón a través de su palabra y nos dice que el Hijo de Dios nació en Belén y viene para darnos el pan de vida. Y si es el mensaje de Dios, debemos de correr, debemos de salir prestos a encontrarnos con Cristo Jesús, porque Él es el único Salvador, perdonador, el único que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Oh, ayúdanos, Señor, para que no seamos como Herodes o como Jerusalén, que habiendo recibido el mensaje de la salvación, lo rechazaron en aquella ocasión. Así como los magos del Oriente, nosotros también debemos seguir las indicaciones divinas en la búsqueda del Rey. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que el Señor les guió a través de una estrella para tener un encuentro con Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. El Rey había dado instrucciones y había dicho a los magos: vayan ustedes, adoren ustedes al Rey Jesús, y cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. El rey Herodes no tenía la menor intención de adorar a Jesús. Él más bien veía en Jesús un enemigo, un rival, alguien que venía para quitarle su reino. Pero Jesús venía para salvar su alma. Él dijo: vayan, búsquenlo, adórenlo, y cuando lo encuentren, regresen para que yo vaya y le adore también. Tercer lugar, tenemos aquí las indicaciones divinas en la búsqueda del Rey Jesús. Dice la palabra en el versículo 9, cuando ellos salieron, después de haber oído al Rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando ellos salieron del palacio del rey, dice la Biblia que volvieron a ver la estrella que los había llevado a Jerusalén.
y se regocijaron en gran manera, porque la estrella los iba a guiar nuevamente al sitio donde estaba el Salvador. Ellos ya sabían que era en Belén, pero no sabían la dirección, no sabían el lugar, pero Dios los iba a guiar a través de aquella estrella. Y dice la palabra de Dios que se regocijaron en gran manera cuando vieron aquella estrella. Oh, Dios quiere que tú te regocijes por las señales que Él nos da para encontrar al Salvador. Esa estrella representa la Santa Biblia. Esa estrella representa las Sagradas Escrituras. Dice Jesús en San Juan 5:39, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Sagradas Escrituras nos guían a Jesús. Si escudriñamos, si leemos las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar con Cristo Jesús, porque la Biblia habla de Jesús. Y todo aquel que lee las Escrituras llega al conocimiento de Jesús como su Salvador personal. También la estrella representa al Espíritu Santo. Siguieron la estrella porque los guiaba hacia Jesús. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos va a guiar para tener un encuentro con Jesús. Y de hecho, es el Espíritu Santo quien opera en nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, cuando usted oye la palabra de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente irá a nuestro corazón para redarguirnos y para revelarnos a Cristo y para mostrarnos la necesidad de acudir a Jesús el Salvador. Oh, gracias a Dios por las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Si usted abre su corazón a la palabra, inmediatamente el Espíritu Santo comenzará a trabajar en su vida para que usted tenga un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Y en cuarto lugar, así como los magos del Oriente, nosotros también debemos encontrar al Rey Jesús y adorarlo. En los versículos 11 y 12, la palabra del Señor dice así: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Qué precioso relato tenemos aquí. Aleluya. Aquellos magos fueron recompensados por Dios. Dios recompensó su esfuerzo, como recompensará el esfuerzo de todo aquel que busca a Jesús. Su búsqueda fue premiada. La estrella los guió hasta Belén, y dice la palabra que se detuvo sobre la casa donde estaba Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor los llevó al sitio adecuado, al lugar preciso, para que tuvieran un encuentro con Jesús. Dice la palabra que encontraron al Rey. Estaba en una casa en Belén con su madre María. Era solo un bebé, aproximadamente entre 1 y 2 años. Era un pequeño bebé, era solo un niño, pero era el Hijo de Dios, pero era el Salvador del mundo, pero era el Rey de reyes y Señor de señores. Aquel pequeño niño era Dios mismo en forma humana, que había venido a este mundo para salvarnos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y tenemos un cuadro aquí tan hermoso de adoración que nosotros debemos de imitar. Dice la palabra que cuando los magos
entraron a aquella casa, se humillaron ante el rey. Allí estaba también María, pero ellos doblaron sus rodillas ante aquel niño, dice, se postraron ante el niño Jesús. Gloria a Dios. Ellos entendieron la revelación. No se postraron ante María, se postraron ante Jesús, porque Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Gracias a Dios por la madre de Jesús, pero el Salvador es Jesucristo. Dice la palabra que ellos entraron a aquella casa y se postraron. La palabra postrarse significa poner su cara en el piso. Aquellos hombres científicos, aquellos hombres sabios de la antigüedad, reconocieron que aquel niño era el Salvador, era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cayeron a tierra y se postraron y pusieron su cabeza sobre la tierra. Postrados lo adoraron, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, es lo que debemos de hacer. Hoy en día debemos de reconocer que Cristo es el único Salvador, el único Rey, el único todopoderoso Dios que puede cambiar nuestras vidas, que puede salvar nuestras almas, que puede transformar nuestros corazones, que nos puede dar una vida nueva, que nos puede dar una vida llena de propósitos. Oh, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Dice la palabra, adoraron al Rey. La palabra adoración significa rendir culto. Significa exaltación. Significa reconocer como Dios aquello que adoramos. Por eso la palabra adorar es muy importante aquí. Ellos están rindiendo culto, rindiendo adoración y exaltación, honor y gloria, alabanza a aquel pequeño niño Jesús que está allí. Aleluya, gloria a Dios para siempre. La palabra nos lleva también a un cuadro hermoso porque ellos venían preparados para adorar al Rey. Dice la palabra que ellos abrieron sus cofres y ofrecieron sus ofrendas. Y sus ofrendas son muy significativas. Sus ofrendas nos hablan de lo que es Jesús. Por eso quiero que analicemos cada una de ellas. En primer lugar, dice la palabra que le ofrecieron oro. Uno de ellos abrió su cofre y sacó oro para ofrecerlo a Jesús. El segundo ofreció incienso y el tercero ofreció mirra. El oro era el metal que se ofrecía a los reyes en aquella época. Era costumbre que cuando se visitaba un rey se le llevaba una ofrenda en oro. Y cuando aquel mago ofrece oro a Jesús, está representando a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, porque a través de aquella ofrenda está dando testimonio que ese niño es el Rey de Reyes, que ese niño es el Mesías, que ese niño es el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. El segundo, dice la palabra, le ofreció incienso. Todos sabemos que el incienso es una sustancia aromática que cuando se quema ofrece un olor fragante. Pues el incienso era ofrecido a los dioses. Cuando aquel mago ofreció incienso a Jesús, está representando a Jesús como Dios. Está testificando que ese niño es Dios, que Él merece adoración,
porque el incienso se ofrece a los dioses y Él está dando testimonio que ese niño es Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. De hecho, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Oh, Jesús es Dios. Jesús es la encarnación misma de ese Dios todopoderoso, invisible, eterno, infinito, pero que se encarnó en la persona de Jesús. Y el segundo mago lo reconoce a través de su ofrenda de incienso. Tú eres Dios, está testificando. Y el tercero abre su cofre y ofrece mirra. La mirra es una sustancia también aromática que se usaba en los tiempos de Cristo para ungir los cadáveres, para momificar los cadáveres, para conservarlos en el tiempo. Oh Señor, la mirra representa a Jesús como el Salvador, como el que iba a morir por nuestros pecados, como el Salvador, como el Hijo de Dios que derramaría su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Aquellas ofrendas están dando testimonio de lo que es Jesús. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Dios eterno y todopoderoso. Jesús es el Salvador, el que perdona pecados y el que salva nuestras almas. Oh, qué importante es reconocer a Jesús como el Rey y Señor de nuestras vidas. Yo te invito en esta mañana para que abras tu corazón y lo recibas como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito para que abras tu corazón y lo recibas como el Dios verdadero que cambia y transforma nuestros corazones, el Hijo de Dios. Te invito para que abras tu corazón y lo recibas como el único Salvador, como el único que perdona pecados, como el único que puede cambiar nuestras vidas. Oh amado hermano y amigo, a través de este mensaje Dios nos está hablando. Dios nos dice, así como los magos del oriente se esforzaron para buscar al Rey, tú también te debes esforzar. Tú también debes pagar el precio para encontrarte con el Rey Jesús. No importa la distancia, no importa el sacrificio que tengamos que pagar. Lo importante es encontrarte con el Rey Jesús. Así como aquellos magos del oriente debemos buscar al Rey, aunque incomode a otros. En la palabra dice que el rey Herodes se incomodó, le molestó, se turbó al saber que Jesús había nacido en Belén. La ciudad de Jerusalén se turbó, se alarmó, en lugar de adorar a Jesús se alarmó. Oh, que no solamente, aleluya, te incomode o le incomode a otros, pero lo importante es abrir tu corazón para recibir a Jesús como el Salvador y Señor de tu vida. Gloria a Dios. Así como los magos del oriente, nosotros también debemos seguir las indicaciones divinas en la búsqueda del Rey. Ellos siguieron la estrella y la estrella los guió a Jesús. Nosotros debemos seguir las Escrituras, las Sagradas Escrituras, porque de tal manera, dice Escritura, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16, la palabra te guía a Jesús. La Santa Biblia te guía a Jesús. La estrella representa también al Espíritu Santo. Cuando oyes la palabra, el Espíritu Santo entra en acción y te lleva al encuentro con Jesús. Abre tu corazón
Permítele a Dios, permítele al Espíritu Santo que opere el cambio en tu vida. Y finalmente, así como los magos del Oriente, debemos encontrarnos con el Rey. Y no solo debemos encontrarlo, debemos adorarlo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amigo, en esta mañana te quiero preguntar, ¿te estás esforzando en la búsqueda del Rey? ¿Estás pagando el precio por encontrarte con Cristo? Hoy yo te invito a esforzarte, esfuérzate, paga el precio que sea necesario para tener un encuentro con el Rey Jesús. ¿Estás incomodando a otros por tu búsqueda del Rey? Es probable que tu familia, que tus amigos se incomoden porque tú estás buscando al Rey. ¿Qué importa si otros se incomodan? ¿Qué importa si otros se molestan? Lo importante es que tú encuentres al Rey Jesús. ¿Estás siguiendo las indicaciones divinas en la búsqueda del Rey? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Has encontrado al Rey y lo estás adorando? Si no es así, búscalo ahora y lo encontrarás y podrás adorarlo también como lo hicieron los magos. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por recibir este mensaje. Gracias. Radio El Señor bendiga tu vida. La Les voz del habló pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.